Que el Señor se le bendiga a todos los más que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Y con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Hoy en día hay más de 40,000 denominaciones que creen diferentes doctrinas. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál es la iglesia por la que el Señor Jesús regresará? El Pastor Marín, con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé, Dios me les bendiga. Y la respuesta corta es la iglesia bautizada en el nombre del Señor Jesús y que cree en un solo Dios. Dios les bendiga, bienvenidos y vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Encontramos entonces en la palabra del Señor que el Señor Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso quiere decir, hermano Noé, que es singular, es una sola iglesia, no mis iglesias. Una sola iglesia. Esto a través de la historia se lo ha acreditado o se lo ha autopuesto la Iglesia Católica. Lejos esté de ser la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor Jesús, pues ellos no siguen la doctrina apostólica, ni siguen lo que Pedro predicó por mandato de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿y por qué digo lo que Pedro predicó? Porque la palabra del Señor nos dice que fue Pedro el que recibió la revelación de quién es nuestro Señor Jesús, y al mismo tiempo nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, Pedro tenía, el Señor Jesús le dio la autoridad para que fuera él el que iba a comenzar a fundar la iglesia de nuestro Señor Jesús. Hay dos cosas que quiero mencionar antes de seguir adelante. En primer lugar, es que Cristo no edificó ninguna iglesia, o sea que Él no fundó ninguna iglesia. Quien fundó la iglesia del Señor Jesús fueron los apóstoles. ¿Quién era el líder de los apóstoles, hermano Noé? Fue Pedro. Pedro fue el líder de los apóstoles. ¿Y por qué fue el líder de los apóstoles? Porque la palabra del Señor nos dice de que el Señor le dijo a Pedro que a él le iba a dar la autoridad. A él le iba a dar las llaves del reino de los cielos para que él pudiera abrir el reino de los cielos aquí en la tierra. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero Jesús no la edificó. ¿Quién la edificó? Fueron los apóstoles. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que hay personas que dicen, yo sigo a Jesús en lugar de seguir a Pedro. Déjeme decirle que el Señor Jesús, Él no escribió ningún libro. La única vez que Él escribe es cuando le traen a la mujer adúltera y Él está escribiendo con su dedo en la tierra. Pero quienes fueron encargados de escribir lo que nuestro Señor Jesús hizo y la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos, fueron los apóstoles. En este caso, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, pero también tenemos el relato de la vida de nuestro Señor Jesús por Mateo. También tenemos el relato a través de Lucas, el Evangelio de Lucas. Tenemos el relato a través de Marcos. También tenemos el relato a través de Juan. Y todos ellos concuerdan en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, cuando nosotros vemos Apocalipsis, el capítulo 2 específicamente,
y el capítulo 3, nosotros encontramos ahí el mensaje a las 7 iglesias. Escuché a un predicador bastante neófito de Guatemala que decía que esas 7 iglesias eran 7 iglesias diferentes. O sea, que cómo es que decían que era una sola iglesia, o cómo es que la católica se autodenomina la iglesia del Señor Jesús. Pues déjeme decirle de que esas 7 iglesias de Asia Menor, que en su mayoría fueron fundadas por el apóstol Pablo, tenían una sola doctrina. O sea, no eran 7 diferentes doctrinas las que tenían esas 7 iglesias de Asia Menor. Esas 7 iglesias todas habían creído en nuestro Señor Jesús. Todas habían pasado por el mensaje de la gracia, el arrepentimiento, el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, y habían sido llenas con el don del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, hermanas, déjeme decirle que no hay 3 doctrinas, no hay 2 doctrinas, no hay miles de doctrinas como hoy en día lo hacen ver. Oh no, es que el Señor va a venir por un corazón que esté limpio y va a sacar un poquito aquí de los testigos de Jehová, y va a sacar un poquito aquí de los católicos, y va a sacar otro poquito aquí de los trinitarios, y el que esté haciendo la voluntad de Dios, ese va a irse con el Señor. Esa es una mala interpretación de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús eligió a 12 hombres para que fueran los que llevaran el evangelio después de que Él había venido a hacer la remisión, el pago por nuestros pecados. Y esos 12 hombres tenían la autoridad, pero siempre hay un líder que el Señor pone, que el Señor determina. Y en este caso el líder fue el apóstol Pedro, que el Señor lo puso para que él fuera el que iba a ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Y entonces nosotros encontramos que cuando ellos van y comienzan a predicar este evangelio, del evangelio de la gracia, estoy hablando, ellos son específicos en el mensaje que es el mensaje de salvación en esta dispensación. Y vamos a la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según la narración que la palabra del Señor nos enseña, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén. En otras palabras, hermano Noé, la iglesia del Señor Jesús no nació en Roma. O sea, la iglesia del Señor Jesús no es la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia del Señor Jesús nació en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia del Señor Jesús? En Jerusalén. En Jerusalén, dice la palabra del Señor Jesús. Y cuando el estruendo se hizo y estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la palabra del Señor que la gente se agolpó para ver qué es lo que estaba pasando ahí con los apóstoles. Algunos decían, estos están locos, otros decían, estos están llenos de mosto, pero dice la palabra del Señor que Pedro y los 11 se pusieron en pie y dijeron a todos los que se habían reunido, estos no están locos como vosotros suponéis. Estoy en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y esto es lo dicho por el profeta Joel. La profecía de Joel capítulo 2 verso 28 se había cumplido, que el Señor dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, y el Señor había derramado de su espíritu. El Señor Jesús le comisionó a los 11 discípulos
que no se fueran de la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Estoy en el capítulo 24 de Lucas, versículo 47 hasta el 50. Y allí nosotros encontramos que dice la palabra del Señor, que el Señor les habló diciendo que tenían ellos que predicar este evangelio y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos 1:8 también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hermanos, se estaba cumpliendo lo que la profecía de Joel había dicho, la promesa de nuestro Señor Jesús, que había dicho, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nadie puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, y que el Padre, dijo Jesús, lo enviará en mi nombre. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros vemos que la iglesia del Señor Jesús es la iglesia del nombre de Jesús, porque ellos no predicaron Trinidad, ellos no predicaron dualidad, ellos predicaron el nombre del Señor Jesús. El mensaje de Pedro con los 11, porque aquí dice la palabra del Señor, Pedro poniéndose en pie con los 11. ¿Por qué Pedro es el que se levanta? ¿Por qué no se levantó Mateo? ¿Por qué no se levantó Juan? ¿Por qué no se levantó Jacobo? ¿Por qué no se levantó Felipe? Alguno de ellos pudo haberse levantado, pero el Señor deja comisiones, el Señor delega autoridad, y la autoridad la tenía el apóstol Pedro. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, estoy en el capítulo 16, verso 19 de Mateo, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, Pedro tenía la autoridad para predicar el evangelio, para tener que abrir las puertas del cielo aquí en la tierra, porque el Señor Jesús se lo había delegado. Con esto, hermanos, dejo en claro que hay personas que dicen, no, ustedes van siguiendo a Pedro. No, Pedro siguió a nuestro Señor Jesús, y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si alguien sigue la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera, la doctrina del nombre del Señor Jesús, es digno de imitarlo y de seguir el ejemplo de Él, porque Él está siguiendo el ejemplo de Cristo y el mandato de Cristo. Estoy en el capítulo 2, versículo 36 de Hechos. Dice la palabra del Señor, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿a quiénes? A los 11 que estaban con Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El mismo día en que se predique este mensaje que seguimos predicando, que sigue predicando la iglesia del nombre de Jesús, que seguimos predicando los que tenemos el fundamento pentecostal apostólico del nombre de Jesús, 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ahí estaba Mateo, que había escrito Mateo 28, 19, supuestamente según los religiosos de hoy en día, pero déjeme decirle que Mateo 28, 19 es una modificación hecha por los papas católicos. Mateo 28, 19 originalmente dice que vayan por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en mi nombre. Esas son las palabras del Mesías. Pero la Iglesia Católica le agregó las palabras del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí van todos los hijos de la Católica repitiendo lo mismo. Y se bautizaron cuando eran niños, les hicieron
los regaron ahí con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después van a las aguas allá en un río, en una pila, en un pozo, y se vuelven a sumergir y vuelven a invocar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los apóstoles dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia por la cual Cristo viene. No es la iglesia que se llama tal y tal y tal, que la iglesia que tiene tal y tal título. No, es la iglesia que tiene la doctrina. No importa el título que tenga. Se puede llamar príncipe de paz, pentecostal, pentecostés. Incluso si los católicos, ellos deciden a última hora ser bautizados en el nombre de Jesús, pueden llamarse católicos también. Lo que necesitan es el mensaje que predicó el apóstol Pedro con los apóstoles a la iglesia, o sea, a los judíos, los cuales vinieron a ser la iglesia, y ahora la iglesia sigue predicando ese mensaje del nombre del Señor Jesús. Así que si usted quiere ser parte de esa iglesia, si usted quiere ser parte del arrebatamiento, si usted quiere ser parte de la vida eterna, si usted quiere estar con Cristo, lo que necesita hacer es lo que los apóstoles respondieron cuando dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En la Biblia, todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. Nadie bautizó en la Trinidad. Así que si usted quiere ser salvo y ser parte de la iglesia del nombre y la iglesia de nuestro Señor Jesús, bautícese en el nombre del Señor Jesús. La iglesia del nombre de Jesús es por la iglesia que nuestro Señor Jesús regresa. Amén. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olviden, hermanos, darle like al video, a prender la campana de notificaciones, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nunca se olvide que si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor Jesús le bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones.